Muy bien, entonces estamos entrando al tema de hoy, el tema de la semana, que se titula La ley del divorcio. Como estamos llevando el estudio expositivo del Sermón del Monte, vamos versículo por versículo en Mateo 5, pues hoy nos toca esta semana tocó eh, Mateo 5, 31 y 32. Vamos a leerlo. Mateo 5, 31 y 32. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice la palabra de Dios así. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esta es la porción del texto del Sermón del Monte que nos toca y de esta porción pues deriva la enseñanza del día de hoy de la semana, pues. Mateo 5:32 es el versículo de memoria que dice, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. La ley del divorcio es el título del tema de la semana, la ley del divorcio, y dice así la introducción. 6 veces aparece en Mateo 5 la fórmula, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. La primera frase corresponde a las tradiciones rabínicas que habían ensombrecido el verdadero significado de la ley, con muchas regulaciones y tradiciones que obstaculizaban el camino a la voluntad de Dios. La segunda frase corresponde a la autoridad de Cristo como autor de la ley que nos explica cuál es la intención real del mandamiento y cómo debemos cumplirlo. Bueno, si usted tiene su Biblia ya en la mano y estamos en Mateo 5, de manera visual podemos ver que en el verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego viene el sexto mandamiento. En el verso 27, oísteis que fue dicho, y luego se explica el séptimo mandamiento. Verso 31, nuestro tema de hoy, también fue dicho. Verso 33, además habéis oído que fue dicho. Verso 38, oísteis que fue dicho. Y en el verso 43, oísteis que fue dicho. 6 veces aparece esta fórmula, ¿no? Y en cada una de ellas también Jesús dice, pero yo les digo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y la introducción nos dice que la primera frase corresponde a la tradición oral, a la explicación rabínica de los mandamientos de Dios que los rabinos a través del tiempo habían hecho, la cual está contenida en dos grandes compendios de un libro llamado el Talmud, ¿no? Las escuelas, digamos, las posturas talmúdicas, ¿no? Hay dos grandes, el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén, ¿no? Y bueno, estos rabinos explicaban la ley y agregaban regulaciones a la ley, al día de reposo, a los diezmos, a cualquier ley, ellos le agregaban, según para explicarlo, pero le agregaban muchas cosas. Tanto es así que hoy por hoy la religión judía como tal no se basa en la Biblia. Los judíos no se basan en la Biblia, se basan en el Talmud, que a su vez se supone que se basa en la Biblia. ¿Mm? Pero este es el problema, que ellos ensombrecieron mucho el camino a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, oyeron que fue dicho, ya les habían explicado esto, pero yo les digo. Esta segunda frase nos habla de la autoridad de Cristo como autor de la ley. Cristo es quien le entregó a Moisés en el monte Sinaí las tablas de los 10 mandamientos. Él es el autor, Cristo es Dios, Él es el autor y como autor tiene autoridad para enseñarnos cuál era la intención del autor cuando estableció un mandamiento. ¿Qué había en el corazón de Dios cuando dijo no matarás? ¿Qué había en el corazón de Dios cuando dijo no cometerás adulterio? Las escuelas rabínicas inventaron, ¿no? Ya vimos en sesiones pasadas que corrieron la línea para hacer lo que quisieran, pero acá Jesús nos está diciendo, pero yo les digo.
Esto es lo que estaba en mi corazón cuando se puso este mandamiento. Entonces, estamos en el verso 31 y en el punto número 1 de la enseñanza de hoy, dice, según Jesús en Mateo 5:31, ¿qué decía la tradición rabínica tocante al divorcio? Vamos a leerlo nuevamente. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mire lo que decía la tradición rabínica. En otras palabras, vamos a ponerlo en un lenguaje más coloquial para nosotros en el siglo XXI. Cualquiera que ya no quiera a su mujer, dele carta de divorcio. Esta era la tradición rabínica. Cualquiera, lo que iría acá en la línea 1, en la respuesta 1, cualquiera que ya no quiera a su mujer, dele carta de divorcio. Esto era lo que enseñaba las escuelas rabínicas del tiempo de Jesús. Y esa es la respuesta que podemos poner. Dice en el texto de abajo, en ese tiempo, la escuela de un rabino llamado Hillel enseñaba que el hombre podía divorciar a su mujer casi por cualquier causa o cosa. Si le contestaba mal, listo, dele carta de divorcio, repúdiela y sáquela de su casa. Si conversaba con otro hombre, listo, escríbale carta de divorcio, repúdiela y sáquela de su casa. Si permitía que le miren el cabello o incluso si cocinaba mal. Estas, estas tonterías eran suficientes para que el hombre divorcie a su esposa. Entonces, ¿por qué? Porque en el contexto cultural de lo que estamos viendo, la mujer era un completo cero a la izquierda. Y bueno, no habían leyes ni tribunales que defendieran a la mujer. Cuando el hombre expedía su carta de repudio, su carta de divorcio, ese era el documento oficial. No había registro civil, no había un tribunal, no había un juez que había que presentarse, un litigio, a ver, y no. Simplemente la echaba de su casa. Ya se imaginará la enorme cantidad de injusticias que había en ese tiempo. Imaginemos, por ejemplo, que un joven pobre se casa con una joven rica. La joven rica hereda tierras, este joven se casa ambiciosamente y luego al mes le da carta de divorcio y echa a la joven a la calle sin nada y él se queda con todas las tierras. Todas estas cosas sucedían en tiempos de Jesús. Y no solamente que la mujer era un cero a la izquierda en el ámbito cultural, en el ámbito legal, sino que también la mujer, ella misma se consideraba a sí misma un cero a la izquierda. Así que la mujer aceptaba esta forma de vida, la mujer aceptaba esto. No había protestas feministas, no, bueno, el feminismo de primera ola fue un feminismo auténtico, genuino, que todos los que amamos la justicia, pues decimos que estuvo bien ese feminismo, cuando las mujeres, por ejemplo, no podían votar o no podían ser elegidas para cargos populares. Pero bueno, en tiempos de Jesús no había ningún tipo de protesta, era algo que simplemente se aceptaba. Entonces, obviamente la ley de Dios protege a la mujer, protege el matrimonio, protege a la familia, y estas cosas estaban completamente equivocadas. Vamos al punto número 2. El punto número 2 dice, según el verso 32, que dijo Jesús que es la única causa legítima para el divorcio. Vamos al verso 32. Pero yo os digo, esta frase es muy importante, lo que ya les comentaba de la autoridad de Jesús. También fue dicho, esta es la tradición rabínica, pero yo les digo, esta es la autoridad de Cristo. La tradición rabínica decía, cualquiera puede divorciar a su mujer cuando ya no le agrade. Así de simple. Se puede sacar a la mujer cuando ya le deje de gustar por cualquier causa. Pero yo les digo, yo el autor de la ley, el que escribió los mandamientos, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, entonces Cristo está limitando todas estas, causas, que hay muchísimas más. Todas estas causas, Cristo las está limitando por completo. Esto es un problema porque acá, bueno, olvidé leer la última parte de este texto. Dice, obviamente esta errada interpretación de la ley producía muchos divorcios ilegítimos y por ende muchos adulterios. Entonces, punto número 2 y punto número 3 van de la mano. Según el verso 32, ¿qué dijo Jesús? ¿Que es la única causa legítima para el divorcio? Ya lo vimos, aquí está. La fornicación. La fornicación es la única causa legítima que pudiera conducir al divorcio. La fornicación es la respuesta 2. Punto número 3. Según el mismo verso, ¿qué sucede si el divorcio se efectúa por otras causas? ¿Qué sucede? Bueno, los que se unan a nuevas parejas cometen adulterio. Eso sucede. ¿Qué sucede si el divorcio se efectúa por otras causas? La respuesta es, los que se unan a nuevas parejas cometen adulterio. Eso es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, si uno divorcia a su esposa porque no cocina bien, porque ya no le agrada, porque no le cae bien, porque le contestó mal, porque le dejaron que le miren el cabello, por cualquier causa que no sea explícitamente la fornicación, si no fue fornicación, y entonces se aplica un divorcio, ¿qué es lo que sucede? Dice Jesús. Entonces se esparce el adulterio. ¿Por qué? Porque la persona, el varón que se case con esa mujer repudiada, comete adulterio. Y la mujer repudiada comete adulterio. Y si el varón que hizo el divorcio se une a otra mujer, ese varón comete adulterio también, y la mujer con la que se casa comete adulterio también. Por lo tanto, los que se divorcian por causas no de fornicación esparcen con por lo menos cuatro personas cometiendo adulterio. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso es importante entender la ley de Dios. Y por eso es importante que nos apeguemos a los estándares que Dios estableció. Entonces, dice acá después del punto número 3, el divorcio no es permitido por Dios, salvo en caso de fornicación. En este caso, y solo en este, el divorcio se permite como justicia para el cónyuge afectado. Solamente en este caso. Solamente en este caso, el divorcio no es pecado. En todos los demás casos, el divorcio es pecado en sí mismo y el divorcio conduce a otro pecado, adulterio. Pero si hay fornicación, el Dios permite el divorcio para la parte afectada, para el cónyuge afectado, por causas de justicia. Solamente en este caso, no es pecado, es justicia, el divorcio. Aún así, Dios desea el perdón y la sanidad de la pareja, pues el divorcio nunca fue parte del plan original de Dios. Por lo tanto, los que se divorciaban sin esta causal se hacían responsables de esparcir el adulterio. Qué tremendo. Qué tremendo es
cómo Dios establece los parámetros y las causales para el divorcio. Ahora, el divorcio en el mundo. Ya nos entendemos, pues mejor es que seamos amigos separados y no enemigos juntos. Entonces, esas falacias, ¿no? Que la gente dice, lo hicimos por los niños, pobrecitos los niños, nos ven pelear siempre. Todo eso no es sino proveniente de corazones en extremo egoístas que no quieren humillarse delante de Dios y que quieren hacer las cosas solamente a su manera. Por eso, en esos casos, el divorcio es pecado. En el 95% de los casos es pecado. En el 5%, que sería por causa de fornicación, no sería pecado. Solamente en esta causa no sería pecado. Y en esta causa, que no es pecado, todavía en esta causa, Dios espera la restauración y el perdón de la pareja. O dicho al revés, el perdón y la restauración de la pareja. Así es como están las cosas. ¿Qué decía la ley del adulterio en Deuteronomio 24:1? Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, vamos a remarcar esto, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, las escuelas rabínicas de Hillel, que permitía el divorcio por cualquier causa, y de la escuela de Shammai, que, que permitía el divorcio solamente en casos de fornicación, todas esas, digamos, tendencias o esas formas de ver el divorcio provienen de Deuteronomio 24, de este pasaje, justamente de este pasaje. Y la cosa está el punto está en esta alguna cosa indecente, alguna cosa indecente. Bueno, queda abierta el abanico, ¿no? Queda abierto el abanico de posibilidades. Porque cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, bueno, ¿qué es alguna cosa indecente? Pudiera ser que no es virgen, pudiera ser que alguna cosa oscura de su pasado, pudiera ser un defecto físico, no sabemos qué pudiera ser. O pudiera ser una relación que no terminó del todo y se sigue viendo en el presente. Lo cierto es que Cristo, Cristo Jesús, sí nos dice qué es esa alguna cosa indecente, que es la fornicación. Solamente cuando uno de los dos cónyuges comete fornicación, estando en el... ¿Y por qué no digo adulterio? Ahora voy a explicar por qué digo fornicación y no adulterio. Porque la Biblia usa el término fornicación, no el término adulterio. Pero cuando hay fornicación, entonces la causal está presente para el divorcio. Pero Dios desea la sanidad y la restauración. No obstante, van a haber casos, pocos, donde no se logre la sanidad y la restauración y la parte afectada opte por hacer uso de su legítimo derecho de salirse de ese pacto. ¿Por qué? Porque de entrada el adulterio produce el castigo, es la lapidación y la muerte, lo cual conllevaría automáticamente al cónyuge afectado a romper el pacto por muerte, va a ser viuda o viudo y entonces ya se puede volver a casar, ¿no es cierto? Pero en el divorcio es un acto de misericordia de Dios hacia el adúltero. Es como que Dios le diga divorcio por muerte. Es como esa famosa ley que es casa por cárcel, ¿no? Cuando una persona en la cárcel
a lo mejor está enferma, a lo mejor es un anciano, o a lo mejor, no sé, bajo ciertas causales, se le puede dar casa por cárcel, es decir, que cumpla su condena en su casa, pero no puede salir de su casa. Es un acto de misericordia para una persona que realmente lo necesita. Lo mismo es el divorcio. El divorcio es un acto de misericordia para el adúltero para que no muera. Pero en todo caso, el divorcio se considera la muerte del adúltero para liberar a la otra persona. O sea que la muerte rompe el pacto matrimonial, la muerte del cónyuge, por obvias razones, rompe el pacto matrimonial. Lo mismo, el divorcio bajo la causal de fornicación. Así están las cosas. Ok, esto es lo que decía la ley entonces. Regresamos, regresamos al texto. ¿Qué decía la ley del adulterio en Deuteronomio 24:1? Que el cónyuge afectado podía dar carta de divorcio en caso de fornicación. En caso de fornicación. Dice el texto de abajo, ahora sabemos, gracias a Jesús, que esa alguna cosa indecente de Deuteronomio 24:1 es la fornicación. Pero la malintencionada interpretación de este verso hizo que los judíos se divorcien por cualquier causa y por consiguiente induzcan a otros a cometer adulterio. En pocas palabras, provocaron lo que justamente la ley quería evitar. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 24:1, la ley del divorcio, busca evitar el adulterio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy casado con mi esposa, con Abby, bueno, y yo tengo que tener un disuasor. ¿Qué es un disuasor? Un temor, ¿ok? La disuasión es el temor a la represalia. Entonces, si yo estoy casado con Abby, con mi esposa, y tengo una oferta por parte del diablo, tengo una oferta para yo irme con otra mujer o estar con otra mujer, tengo un disuasor, un mandamiento disuasor que hace que yo lo piense dos veces. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, justificadamente y con respaldo divino, mi esposa me va a divorciar. Voy a perder mi matrimonio, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi familia, voy a quedar mal delante de mis hijos, voy a lastimar a mucha gente. Entonces, ese disuasor me evita a mí que yo dé un paso en falso. Entonces yo digo, lo saco de mi mente y digo, hazte un lado, Satanás, yo no voy a hacer eso. O sea que hay un elemento disuasor para evitar que uno vaya y cometa adulterio. Ahora, ¿qué pasa si no está ese elemento disuasor? ¿Qué pasa si, bueno, por cualquier causa se puede cometer adulterio? Pues entonces no está presente ese elemento y la gente lo va a ir y lo va a hacer. Ahora, esta ley, esta forma de disuadir a la gente, esta ley, no es cierto que lo que hace esta ley es que evita el adulterio, ¿no es cierto? Esta ley entonces, el objetivo de esta ley no es el divorcio, sino el objetivo de esta ley es la disuasión para que no adulteremos. Por lo tanto, la ley fue puesta para que no se adultere. Pero por la mala interpretación de los judíos y al tomar esta ley equivocadamente pensando que era su puerta de salida para el divorcio, produjeron el efecto contrario de la intención de la ley. La intención de la ley era que no haya adulterios, pero ellos, al hacerlo equivocadamente, provocaron adulterios. ¿Por qué? Porque la repudiada adultera, el que se casa con la repudiada adultera, el que repudió se casa con otra, la otra adultera y él adultera. Entonces, fíjese, la ley que fue puesta para evitar el adulterio, al ponerla de cabeza a los judíos, provocaron el cuádruple.
de adulterio. 4 veces provocaron adulterio. Tremendo, tremendo es lo que hace el hombre en su pecado. Vamos al punto número 5. Vamos al punto número 5. Dice en Mateo 19, 3 al 6, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Qué están preguntando los fariseos? Bueno, están diciendo lo que ellos conocen, y a lo que Jesús contestó con 3 no. Jesús contesta con 3 no, porque ellos están buscando el caso marginal. Ok, es como que usted me diga, pastor, puedo ver mujeres en internet. No, yo voy a ver la belleza de la creación, la belleza de Dios de la creación. ¿Qué está buscando esta persona? Está buscando meterse en una rendija y luego ahí se van a meter todos. Y nosotros, los que estamos en escuela de discípulos, siempre tenemos mucho cuidado de poner nuestras reglas, porque sabemos que en una regla que es puesta para un caso marginal, allá luego se quieren meter todos. Entonces uno dice, bueno, si pueden entregarme la tarea hasta los que trabajan o los que estén enfermos de COVID, que me entreguen la tarea hasta el sábado en la noche a las 12, y ahí se meten todos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando acá. Ellos se quieren meter en este huequito de la ley para que ellos se sientan bien cometiendo este pecado. Dice, vamos a leer del verso 3 al verso 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí está la pregunta. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ujú. Si se da cuenta, Jesús no responde directamente la pregunta, porque ellos se van al huequito de la ley. Solo hay una causal, solo hay un pedacito donde esta ley se puede aplicar. Solamente si el cónyuge comete fornicación y solamente después de haber intentado la restauración y después de haber fracasado vez tras vez, puede optarse por la opción del divorcio. Entonces, ellos quieren meterse en este pedacito, pero Jesús les dice, no busquen meterse en el huequito, hagan la voluntad de Dios. No piense, ay pastor, va a haber salvación en la gran tribulación. No piense en quedarse. No piense en quedarse, piense en irse. ¿Y qué hago cuando empiece la gran tribulación? ¿A dónde puedo irme para que no piense en quedarse? No se vaya al extremo, al huequito, váyase al centro de la voluntad de Dios y practique la voluntad de Dios. Así que, de entrada, la pregunta es completamente incorrecta. Pastor, ¿puedo tomar una cerveza? Pastor, ¿puedo ir a predicar a un bar gay? ¿Puedo ir a predicar a los gays a un bar gay? Y él tiene tendencias homosexuales, ¿no? No, ese es el espíritu que tiene esta pregunta. Esta pregunta está mal formulada. Esta pregunta es tendenciosa. Esta pregunta busca meterse en un recoveco para que a través de ese huequito el hombre pueda hacer lo que de todas maneras quiere hacer, pero ahora con la conciencia tranquila. Esto es lo que está buscando esta pregunta. Entonces, Jesús no le responde, sí se puede. No le responde eso. Sabemos que hay una causal en la que sí se puede, pero Jesús no responde eso. ¿Qué responde Jesús? Jesús va a responder cuál es el diseño original de Dios. Y las 3 razones, los 3 no. Jesús va a responder con los 3 no, que vienen en el verso 4, verso 5 y verso 6.
Ok, entonces vamos a ver el primer no. O sea, la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Primer no, versículo 4. Él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ok, vamos a poner acá varón y vamos a poner acá hembra. Ok, singular. Dios hizo a un hombre, Dios hizo a una mujer, porque en su diseño original, en su propósito original, en su plan perfecto, un hombre para una mujer para toda la vida. Esto es el diseño original de Dios. Un hombre para una mujer para toda la vida. Dios no creó a 3 hombres y a 3 mujeres para ver, bueno, si no funciona con el primero, pues va con el segundo, luego con el tercero. En ese caso, supondríamos que el adulterio sí estaba en el diseño original de Dios, pero no, solo hubo un hombre y solo hubo una mujer. Si no congeniaban, no había opción B. Tenían que solucionar sus controversias. Tenían que hacerlo. Así que la primera respuesta, voy a formular la pregunta otra vez. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? No. ¿Por qué un hombre para una mujer para toda la vida? Ese es el plan original de Dios. Un hombre para una mujer para toda la vida. Si usted está en esto, si usted está en esto, si usted ha sido marido solamente de una mujer, le felicito y le mando un abrazo fuerte a mi papá que cumple años, porque sabe que mi papá y mi mamá se conocieron en la primaria. Mi papá y mi mamá se conocieron en la primaria, se dejaron de ver. Y luego en la juventud, cuando mi papá estaba terminando ¿cómo se llama? La normal superior, se volvieron a ver en un baile de graduación. Ahora sí que como las películas, ¿no? Entonces mi papá ha sido el único hombre de mi mamá. Mi mamá ha sido la única mujer de mi papá. Por lo tanto, mis papás están en el plan original de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no permitió el adulterio por cualquier causa? Porque en el plan original de Dios es un hombre para una mujer para toda la vida. Espero que usted lo entienda. Espero, jóvenes, que ustedes caminen en este plan perfecto de Dios. Y espero, aquellos que ya cometieron errores y que ahora están eh, pues ya unidos, pues que ya no cometan más errores y que se queden en esta línea. Un hombre para una mujer para toda la vida. El divorcio no es parte del plan original de Dios. Segundo, no. La pregunta dice, perdón, aquí estoy. La pregunta dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Primer, no. ¿Por qué? Porque es un hombre para una mujer para toda la vida. Segundo, no. Está en el verso 5. El verso 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está el segundo no. ¿Cuál es el segundo no? Salir de casa una vez para unirse a su mujer para toda la vida. ¿Por qué el divorcio no forma parte del plan original de Dios? Porque debemos salir de casa una vez, unirnos a la mujer o al cónyuge para toda la vida. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No, 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 los 3 no de Jesús. No, porque salimos de casa una sola vez, nos unimos a nuestra mujer una sola vez para toda la vida. Esa es la razón. La segunda no. Y el tercer no está en el verso 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. ¡Qué tremendo! Esto necesitamos una revelación del Espíritu Santo para entenderlo.
Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre. Voy a buscar, acá tengo mi Biblia en griego. Quiero ver qué significa la palabra juntó del verso 6. Juntó es la palabra, wow, está complicada. Susegunami. Susegunami. ¿Qué significa esa palabra? Susenumi. Wow, significa poner un yugo, juntar, poner un yugo, unirse. ¿Sabe que de ahí viene la palabra cónyuge? Cónyuge, que es copastor, es un pastor junto al pastor. Que es co-líder, un líder junto al líder. Que es copartícipe, una persona que participa junto a otra. Que es cónyuge, una persona que comparte un yugo con usted. Abby y yo somos cónyuges porque compartimos el mismo yugo. ¿Cuál yugo? El pacto matrimonial. Entonces, vamos a definir la tercera razón, el tercer no, por lo cual no es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, porque debemos mantener el pacto matrimonial para toda la vida. El pacto matrimonial no se puede disolver, salvo por la muerte. Repito, el pacto matrimonial no se puede disolver solamente con la muerte. El pacto matrimonial no se puede disolver, no se puede romper solamente con la muerte. Pero el adulterio es causa de muerte. Por lo tanto, como el adulterio, según Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, el adulterio es causa de muerte, es pena de muerte. Por lo tanto, el adulterio también rompe el pacto, igual que la muerte, porque es causa de muerte. Ahora, el divorcio, cuando no está presente la causal de la fornicación, no se valida en el cielo y los que se casan con los que se unen a nuevas parejas, cometen adulterio. Esta es la lógica. Esta es la lógica que nos está presentando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús usa el término fornicación? Yo hace rato se lo iba a comentar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Sé lo que me va a decir, porque eso es lo mismo que yo pensaba yo y no está del todo mal. Porque fornicación es las relaciones sexuales con personas no casadas, y el adulterio son relaciones sexuales con por lo menos uno casado. Pero Jesús dice, tanto en Mateo 19 como en Mateo 5, 31 y 32, Jesús enseña que la causal única para el divorcio es la fornicación, porque no usa el término adulterio, porque usa el término fornicación. Porque aquí vamos a entender otra dimensión de los términos fornicación y adulterio. Sí es cierto, fornicación son las relaciones sexuales con entre personas no casadas y adulterio son relaciones sexuales con por lo menos una de las dos, casada con otro. ¿Ok? Bueno, pero el adulterio es un término amplio. ¿Ok? Aprendimos en Mateo 27 al 30 que el adulterio es un término amplio, ¿ok? Mirar a una mujer para codiciarla ya es adulterio. Usted no se va a divorciar por eso. Ah, mira, es lo que hacían los fariseos. Entonces, mi esposo miró a otra mujer con lujuria. Lo divorcio. No puede hacer eso. Porque el adulterio es un término amplio. Hay muchas formas de adulterio, obviamente la fornicación es una de ellas. Mas fornicación es en sí la acción sexual, el acto sexual. Por eso Jesús explica que alguna cosa indecente, porque si él dice adulterio, pues el margen es amplio.
El otro día una persona me dijo, pues sí, yo me estoy divorciando de mi esposo porque él ve a otras mujeres. Y entonces, como usted dijo que eso es adulterio, pues, pero no es así. La Biblia no dice por causa de adulterio, es el divorcio. La Biblia dice por causa de fornicación. Así que en términos estrictos, usted no puede divorciar a su cónyuge por, no sé, porque miró allá en internet algunas mujeres desnudas. Claro que está mal, pero no es causa de divorcio. ¿Cuál es la causa de divorcio? El acto sexual, la fornicación. Fornicación es la causa del divorcio. Fornicación de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge es la causa del adulterio, perdón, del divorcio. Por supuesto, vamos a ampliar estos conceptos en la serie que vamos a iniciar el miércoles, ¿verdad? El plan de Dios es, número uno, un hombre para una mujer para toda la vida. Número dos, salir de casa una vez para unirse a su mujer para toda la vida. Y número tres, mantener el pacto matrimonial para toda la vida. El divorcio de ninguna manera fue parte del plan original de Dios, sino que se permitió como un acto de justicia para el cónyuge afectado, el cual, escuche esto, después de agotar todos los recursos humanamente posibles, Dios le permite esta lamentable salida. Por justicia, hermanos. Por justicia para la parte afectada, después de agotar todos los recursos. ¿Qué les contestó Jesús? Punto número 6, a la pregunta de por qué Moisés permitió el divorcio. Vamos a leerlo en los versos 7 y 9. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esta es la respuesta. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, aquí está lo que le decía, más al principio no fue así. ¿Qué significa esta frase? Que el divorcio para nada, para nada, para nada, para nada, forma parte del plan original de Dios. Y para nada, para nada, para nada, para nada, uno se puede divorciar por cualquier causa. Y la única causa exclusiva, única, es la fornicación del cónyuge con otra persona y agregaría yo, sin agregarle la palabra de Dios, agregándole al contexto, al entendimiento del contexto, después de que el cónyuge afectado ha hecho todo lo posible para restaurar la relación, entonces Dios permite esta lamentable salida. Verso 9 lo repite Jesús. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, esta es la cláusula única, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. ¿Qué les contestó Jesús a la pregunta de por qué Moisés permitió el divorcio? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Ahora vamos a explicar a qué se refiere esto. Dios desea la restauración del matrimonio en cualquier caso, que ambas partes se humillen ante Dios y trabajen para cambiar y reconstruir el matrimonio. Sin embargo, como no siempre sucede así, se permitió el divorcio, obviamente para la parte afectada. Dice, la dureza del corazón aquí se refiere a, inciso A, el cónyuge afectado que no quiso perdonar, puede darse el caso. Inciso B, la dureza del corazón del adúltero que no quiso cambiar. Wow, esa es la dureza del corazón. Cuando no hay cuando no hay una intención de restaurar el matrimonio, de restaurar. Ahora, a veces la parte afectada es la que quiere restaurar el matrimonio y la parte que adulteró es la soberbia, es la parte que se pone sus moños, es la parte que pone sus condiciones. No es posible. Allá yo mismo le diría, proceda hermano, proceda hermana, porque hay dureza de corazón. A veces la parte afectada no quiere perdonar.
Hay dureza de corazón. ¿Peca al divorciarse? No peca. Digo, no es lo ideal. Tanto a Dios como a mí como pastor nos gustaría que usted perdone. Pero si usted decide proceder al divorcio, usted no peca. Usted no peca. No es lo ideal que suceda así. Entonces, acá viene el divorcio solamente no es pecado en un acto de justicia para el cónyuge afectado por un acto fornicario de su otro cónyuge. Así lo dictamina la ley de Dios, hermanos. Muy calladitos esta noche, hermanos. Ningún comentario, está bien. El Espíritu Santo es fuerte esta enseñanza. Yo sé, es fuerte, es fuerte. Dice cláusula única en el recuadro de la derecha. La cárcel no es parte del plan original de Dios, pero se permitió por causa de justicia. La pena de muerte nunca fue parte del plan original de Dios, pero se instituyó por causa de justicia. El infierno nunca ha sido parte del plan original de Dios, pero existe por causa de justicia. Así también es el divorcio. No está en el plan original de Dios, pero lo permitió por causa de justicia. Para el mundo, el divorcio es una opción a la que siempre se puede recurrir por si las cosas no salen bien, pero no es así. El divorcio solamente está permitido por Dios por causa de fornicación y después de agotar todos los esfuerzos humanamente posibles de restauración. Solamente aquí el divorcio no se considera pecado, sino un acto de justicia que traerá paz y sanidad al cónyuge afectado. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32. Le recomiendo, ay, perdón, no salió el texto. Le recomiendo que esté presente este miércoles a las 8. Vamos a dar inicio a esta serie que yo sé que pues es muy importante que todos tengamos esta claridad en nuestra mente, porque ni aún en el cuerpo de Cristo, ni aún en los propios pastores, hay la claridad de esta postura, la postura bíblica, y entonces a veces se hacen cosas indebidas en las iglesias. Y bueno, yo tengo que confesarles que también en mi propia vida como pastor, pues no ha habido una claridad en esta materia, pero gracias a este estudio que estamos llevando del Sermón del Monte, gracias a profundizar en las escrituras, podemos ver con claridad cuál es la voluntad de Dios y poder guiar a la gente. Y también para que usted también aconseje y guíe a la gente y que no sigan cuando no es posible seguir con una relación para que también la terminen y eviten muchos dolores en el futuro. Así que yo les animo a que estemos juntos, que estén conmigo este próximo miércoles. Los que tengan célula, pues bueno, pueden verlo diferido, no tienen que cancelar su célula, pueden verlo diferido y los que puedan estén igual acá. Los que quieran estar en la célula completa presentes, a lo mejor también sería una buena idea, puesto que estamos viendo exactamente el mismo tema. De hecho, voy a repasar los mismos versículos, así que prácticamente sería como mirar otra vez la célula. Pero cada quien lo decida, tenemos libertad de elección, libertad de conciencia, hable cada quien con su líder de célula y cada quien póngase de acuerdo para que podamos aprovechar ambas cosas, ¿no? Lo importante es, para mí como pastor, lo que me interesa es que haya una claridad en nuestra mente acerca de cuál es la voluntad de Dios en esta materia tan confusa, tan compleja, porque hay cientos de variantes, hermano.
está el casado en unión libre sin hijos, el casado, perdón, el que está en unión libre sin hijos, el que está en unión libre con hijos, pero uno está divorciado y el otro está en unión libre, y está el que está divorciado, pero que solo está divorciado por lo civil, y luego que, o sea, hay una infinidad de variantes en este tema, ¿no? Y nos toca a nosotros, pues, pues conocer la voluntad de Dios para que sepamos qué podemos aconsejar. Muy bien, muy bien. Un comentario de Marta Costa dice: buenas noches, como acto de justicia se cuenta el divorcio cuando el esposo es violento, supongo. Hay muchas mujeres en iglesias que no se separan y han muerto por no hacerlo, ya que en algún momento se le ha alentado para no divorciarse y es preocupante. Saludos, pastor. Sí, sí, realmente yo lo pondría esto en otra categoría, en la separación. La separación cuando hay violencia, drogas. Por lo general, en estos casos también hay adulterio, porque estos ya son casos más extremos. Violencia, drogas, no sé, cosas feas, ¿no? Se puede optar por la separación, ¿verdad? Por la separación. Y cuando hay un delito, escuchen hermanos, cuando hay un delito, por ejemplo, golpear a una mujer es un delito, ya no podemos aconsejar el perdón. Claro, se aconseja el perdón espiritual para la mujer que la golpearon, pero tenemos que decirle a la mujer: tienes que denunciar, porque ya hay un delito. Cuando se cruza la línea del delito, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay drogas, y por lo general casi en el 99% de esos casos, también hay adulterio. Así que no se preocupe, la mujer que está en esa situación, sálgase de allá, ¿ok? Si su marido no ha querido cambiar, usted sálgase de allá. Cuando ya se cruza esa línea, la dignidad, la dignidad es muy importante. Muy bien, le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con este tema, vamos a continuar con este tema el miércoles. Vamos a entrar en profundidad, tenga su Biblia a la mano, y yo sé que Dios va a hablar mucho. Y por supuesto, sé que van a haber muchas dudas, y yo a veces digo: Señor, me estoy metiendo en una tremenda cosa, ¿no? Y van a ser muchas dudas, muchas preguntas. Con gusto, con paciencia y con calma, las podré ir respondiendo. Si, bueno, me ve allá terminando la reunión o me manda un WhatsApp, con gusto puedo guiarles, ¿ok? Así que bueno, por lo pronto vamos a orar porque ya terminó la hora, y vamos a poner todo esto en manos del Señor. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, la ponemos delante de ti y pedimos tu sabiduría, sabiduría de lo alto, para que podamos hacer tu voluntad, Padre. Guárdanos de todo mal, Señor, guárdanos de el buscar un rincón en la ley para meternos allá. Es una actitud tan deshonesta, Padre. Te pido que podamos enfocarnos en tu voluntad, Señor. Para mis hermanos que han estado divorciados, te pido que encuentren en ti su suficiencia, que no busquen volver a casarse, pero que encuentren en ti su suficiencia. Y para los hermanos que pues han caído en este pecado de fornicación, que sean restaurados al 100%, Padre. Sana los matrimonios, sana las familias, sana a las mujeres dañadas, sana a los varones dañados. Nos ponemos delante de ti y juntos contigo, Padre, vamos a construir una nueva y mucho mejor familia, una sociedad digna, santa delante de ti. Bendecimos esta enseñanza y la ponemos en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el miércoles a las 8 en este mismo canal. Así que bye bye. Dios les bendiga.